Sean bienvenidos una vez más aquí a esta cita con la naturaleza. En Ávila es así de natural, en la 8 Ávila, y nos toca cerrar temporada. Conmigo, como siempre, Vicente García. Muy buenas noches, Vicente. Buenas noches, aquí andamos de nuevo. ¿Toca cerrar temporada, Vicente? Sí, que también tenemos derecho a descansar un poco. Sí, ¿verdad? Por tema de agenda, teníamos que haber cerrado un poco antes, unas semanas antes, pero no hemos podido, ¿verdad? Sí, hay veces que lo que se quiere no es lo que se puede. Efectivamente. Pero no por ello el programa va a ser peor, ni muchísimo menos, Vicente, porque nos traes todo, pues aquí todo preparado, una ruta, libros, tenemos nuestros protagonistas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues sí, tenemos un programa bastante completo, como siempre o como casi siempre. Entonces vamos a hacer una ruta, la ruta de costumbre, a un lugar muy cercano a la capital, muy cercano a Ávila, que luego develaremos cuál es, a unos 23 kilómetros, y vamos a visitar unas piedras, que sí, la gente dirá, bueno, pues que para ver piedras no hace falta ir muy lejos, ¿no? Pero bueno, son unas piedras que, como veremos después, tienen un poder especial esas piedras. Luego vamos a ver también unos protagonistas, como siempre, que en esta ocasión hemos traído aquí 3 animalitos. Uno es la perdiz roja, otro es el tejón, y otro es una de las alondras más comunes y más conocidas, que es la cogujada, que a algunos les sonará raro, pero se llama así, es la cogujada. Hay una cogujada y otra cogujada campesina, que luego hablaremos un poquito de estos 3 también. Y por supuesto libros recién salidos al mercado y muy interesantes. En este caso un libro que digamos que fusiona la cocina con el arte, con la pintura, que bueno, algunos dirán, qué cosa más rara, luego lo explicaremos. Y otro que se llama Volando Van, y que nos habla sobre las migraciones de las aves y con datos muy curiosos y muy interesantes. Y por supuesto, para finalizar, nuestra revista de cabecera, que es Quercus, también pues con las novedades que nos trae este mes. Bueno, Vicente, pues con todos estos temas de actualidad vamos a hacer un pequeño parón, pero enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, aquí en Ávila es así de natural, y nos metemos de lleno, Vicente, pues en materia, propiamente dicho. Y nos has dicho antes que nos íbamos a ir no muy lejos, a unos 20 kilómetros de la capital. ¿Dónde nos vamos a ir, Vicente? Pues mira, nos vamos a ir a un lugar que yo frecuento con bastante asiduidad. No lo conozco mal, pero siempre me sorprende. Y bueno, es que la naturaleza y el campo en sí siempre te sorprende. Hay lugares recónditos, lugares remotos, incluso pequeños rincones que a veces son desconocidos. Y nos vamos a ir a Chamartín. Está muy cerquita de Ávila, unos 23-24 kilómetros, no se tardan en llegar. Y bueno, Chamartín es más conocido por el castro de la Mesa de Miranda, el castro Betón, que por cierto, el día 8 y 9 de agosto se celebra la fiesta del Lugnasad. Desde aquí llamo ya un poquito a la gente para que se anime. Que se puede visitar el propio castro. Se puede visitar el castro, se hacen rutas, luego hay un mercado Betón el día 9, va a estar muy interesante. Pues bueno, aparte del castro Betón hay pequeños rincones allí por Chamartín muy interesantes, y vamos a visitar uno de ellos. Se llama, o más bien lo llaman los habitantes de Chamartín, el Canchal. Y bueno, el nombre, ahora viendo el reportaje vamos a ver por qué lo llaman el Canchal, y creo que la gente lo entenderá perfectamente. Así que vamos a ir hacia el Canchal. Partiendo desde Ávila, nos acercamos a Chamartín, un pequeño pueblo de la Sierra Abulense cuyos paisajes destacan por ser el punto de unión
entre esa comarca y los valles moraniegos. Cruzamos Martierrero, pasamos por la ermita de Riondo, que hace frontera este del término de Chamartín, y llegamos al pueblo, desde donde iniciaremos nuestro recorrido a pie. Hemos venido a Chamartín para dar una vuelta por los huertos, a ver en qué condiciones se encuentran, y ya que estamos muy cerca del verano, también vamos a hacer una pequeña ruta a un lugar emblemático de aquí de la zona. Lo llaman el Canchal, pero aparte de que, como su nombre indica, está lleno de lanchas y de piedras, tiene un valor ecológico bastante grande y además tiene un promontorio, su lugar más alto, que a mí especialmente me llama la atención. Es un lugar, digamos, de poder. Ahí parece que la energía se concentra y yo creo que los antepasados probablemente estuvieran por allí, incluso fuera un lugar donde en tiempos remotos se adoraran a los dioses o a la naturaleza. Vamos a hacer una ruta hacia el Canchal que seguro que no dejará a nadie indiferente. Comenzamos la marcha contemplando sus calles tranquilas. En algunos cercados las ovejas limpian las fincas de maleza y algunas gallinas disfrutan comiendo entre los pastos. Nada que ver con las que están hacinadas en jaulas multiproductivas. Un sabuco espectacular, tienen un olor increíble las flores y por supuesto medicinales. Las calles de Chamartín muestran su íntima unión con la piedra que rodea su territorio. Algunas paredes y edificaciones son un buen ejemplo, con sillares de piedra bien cortados y colocados sin ningún tipo de cemento o argamasa, pero aguantan el paso del tiempo sin problemas. Diversos detalles llaman la atención en algunos de sus rincones. Y la naturaleza hace acto de presencia durante todo el camino. Golondrinas, mariposas y alguna escolopendra amenizan nuestro paseo. Hasta que llegamos a un lugar emblemático del pueblo y abandonamos el camino principal que lleva al castro de la Mesa de Miranda. Esta piedra que vemos aquí atrás, este berrocal, lo llaman en el pueblo el Canto Milano. Ignoro por qué le han puesto ese nombre, pero es de suponer que porque al estar tan alto, pues algún milano real de los que vemos volando por aquí se posaría en su cima. Es un elemento natural muy típico del pueblo y muy identificativo también con Chamartín. El Canto Milano.
Al lado tenemos una fuente también, que agua potable, pero viene muy bien para que beban las vacas y las ovejas, que a menudo pasan y pastan por aquí. Vamos a seguir hacia el Canchal, que le tenemos cada vez más cerca. Es un municipio eminentemente ganadero, por lo que no es extraño encontrar vacas pastando durante una parte de nuestro recorrido. Aprovechan los resquicios de hierba verde, que pronto escaseará con la llegada del calor. Piornos y retamas ya aparecen en nuestro camino. Como hemos dicho antes, algunas retamas resaltan entre los piornos que hay por aquí. Su tamaño es más alto, las hojas son un poquito más azuladas y bueno, tienen flores. Los piornos ya están con las judías, con la leguminosa, pero las retamas parece que son algo más tardías por aquí, por esta zona. A medida que nos acercamos a la cima, pues vemos algunas más. Las flores del gordolobo contrastan con el paisaje granítico. Este es el comienzo del Canchal. Tenemos que subir bastante más todavía, pero bueno, ya empezamos a ver ya algunas formas de las piedras, de los berrocales, como esta seta que tenemos ahí arriba, y vamos a descubrir algunas más. El digital, o dediles como los llaman por aquí, es otra de las plantas típicas de la zona, venenosa y medicinal a la vez, paradojas de la naturaleza. Destaca desde lejos por su color violeta y es capaz de crecer en las condiciones más precarias y adversas. Ahora contemplamos una hermosa piedra caballera, otra de las numerosas formaciones graníticas que la erosión ha convertido en atractiva apariencia y que se mantiene en un equilibrio casi imposible. El cantueso es una especie aromática que aparece en los alrededores. Hay una tradición chamartina en la que se recogen sus flores para echarlas sobre las calles el día del Corpus y al paso de la procesión. No abunda mucho el tomillo, pero sí que podemos ver alguna mata, además con un olor bastante apreciable. Una de las muchas plantas que podemos encontrar, es decir, incluso en pleno berrocal, en plenas piedras, aparece la vida. La cañaleja o Tapsia villosa es otra planta venenosa
especialmente su raíz, y muy abundante por aquí, aunque muy atractiva para los escarabajos florícolas que la llenan por completo. Puede alcanzar más de 1 metro de altura. Y también en esta época, con la mínima lluvia o una pequeña tormenta, las hormigas aladas, futuras reinas de nuevos hormigueros, aparecen entre las grietas y huecos de este berrocal. Aquí vemos una planta curiosa, que es una planta parásita, es decir, no produce clorofila por ella misma, y que parasita los piornos y las retamas. Se llama Orobanche, Orobanche rapungenistae, un nombre, un latinajo, que los nombres científicos, pues ya sabéis, latinajos son. Podemos ver unos cuantos por aquí. Todo esto es el canchal. Evidentemente aquí se puede apreciar de dónde le viene el nombre, porque son trozos de berrocal que forman una pequeña montaña, unos sitios más altos que hay por aquí en la zona, y que forman unas figuras muy peculiares, como hemos visto ya la seta, pero hay otras figuras también que son dignas de visitar. Aquí vemos al que llaman el abuelo. Y si te fijas bien, pues sí, realmente parece un abuelo, una persona con una boina y bostezando o tratando de comerse un trozo de bocadillo. No hace falta tener mucha imaginación, porque es bastante visible. Es una de las muchas figuras que podemos ver aquí, es decir, empieza, a medida que nos acercamos a la cima, empieza a notarse más la magia de este lugar. Vamos a seguir subiendo, que nos queda la cuesta más pronunciada. Si antes habíamos visto al abuelo, aquí tenemos a la abuela. Como vemos, su nariz, su boca y un pañuelo a la cabeza, una pequeña gorra. Cada uno puede imaginar lo que quiera. Es el escaramujo o rosal silvestre. Ahora lo vemos en plena floración. En otoño tiene unos frutos anaranjados rojizos que, bueno, son comestibles, se pueden utilizar en infusión incluso, porque tienen mucha vitamina C. También la aprovechan muchos pájaros para alimentarse. El escaramujo es la base de los rosales que conocemos actualmente. Como son tan duros, pues se injertan rosales de jardinería en escaramujos. Estamos llegando a la cumbre del Canchal, en un último esfuerzo, porque hay que subir directamente sobre las piedras, ya que no hay camino de acceso a este lugar. Observamos cómo hay numerosos bloques de granito desprendidos que forman un paisaje característico. Pero la cima nos sorprenderá aún bastante más. Hacia el este vemos abajo la ermita de Riondo, centro de devoción de varios pueblos de la zona. Y a nuestro alrededor, rodeándonos y formando casi un círculo esotérico, un paisaje mágico de formas pétreas que parecen concentrar la energía en este lugar.
Estamos en lo alto del Canchal, es una de las zonas más altas del término de Chamartín. Desde aquí se aprecia por un lado bien el pueblo, hay unas puestas de sol aquí impresionantes y por el otro lado vemos la ermita de Riondo. Estoy convencido, viendo esta zona de derrumbes de piedras, que son derrumbes muy antiguos, cientos, miles de años incluso, la erosión del granito pues tarda muchísimo. Que esto pudo ser una zona de culto de nuestros antepasados, probablemente en los Betones e incluso antes, porque las características del lugar te animan a la contemplación. Y además se nota aquí un aire misterioso, es decir, hay un aura que se masca en el ambiente. Se está muy bien aquí, al estar rodeados de piedras el aire no nos impacta mucho, porque hoy hace bastante aire. Y es un lugar realmente extraordinario. Una zona muy desconocida, muy cerquita de Ávila y a la orilla de Chamartín, el Canchal. Desde este promontorio también contemplamos el cercano pueblo de Altamiros. Existe un camino desde Chamartín para llegar a pie a él. Desde lo alto del Canchal se respira paz y tranquilidad. Un mirador privilegiado de 360 grados. Descendemos ahora por su zona norte para contemplar otra vista diferente y seguimos encontrando rocas con formas mágicas y sugerentes. Sobre sus piedras más elevadas a veces podemos ver algunos buitres en busca de comida, todo un espectáculo natural de esta sierra. Al ponerse el sol, el Canchal se vuelve más mágico aún, porque la luna aparece también sobre él, ofreciendo todo un espectáculo al observador. Cuando llega la noche cerrada, el roquedo aparentemente inerte cobra vida y entre sus cuevas y campos la naturaleza nocturna se adueña de su paisaje. Pero esa es otra historia que descubriremos en otra ocasión. Pues después de ver esta ruta, nos hacía una pregunta antes de verla Vicente, que por qué se llamaba el Canchal, que lo íbamos a entender y lo hemos entendido, Vicente. Sí, la verdad es que, bueno, gran parte de la Sierra de Ávila domina el berrocal. El berrocal, sabéis que son los bolos de granito que pues durante milenios la naturaleza lo ha labrado, es decir, que la gente lo entenderá, que todos estos granitos, todos estos berrocales eran casi una roca única, es decir, no estaban fragmentados como lo vemos ahora. Entonces, la erosión, el aire, el hielo, la climatología lo ha erosionado, entonces fragmenta mucho las piedras y como vemos forma incluso dibujos muy curiosos, muy interesantes,
que a nivel de observador, pues lo miras desde un sitio, te parece una cara, te das la vuelta y te parece otra. Entonces el Canchal es uno de estos lugares que a mí me ha llamado mucho la atención por la distribución de los berrocales, de la distribución de las rocas. Forma como un círculo mágico, que yo estoy convencido, como hemos dicho en el reportaje, que nuestros antepasados seguramente visitarían ese lugar porque ves amanecer desde allí, ves la puesta de sol, ves la salida de la luna, entonces digamos que es como un lugar de poder. Estando allí notas la energía del lugar, la energía de la zona. Una aura especial, decías, Vicente, ¿no? Sí, sí, es un lugar especial. Además llama la atención porque está rodeado de rocas fragmentadas que te rodean, es decir, es como si formaran un círculo mágico, y luego las vistas desde allí, pues es uno de los lugares más altos de la zona, de Chamartín. ¿Es fácil llegar? Sí, no es complicado, es una ruta muy sencilla, conviene ir acompañado de alguien porque no existe un camino físico que te lleve hasta allí, pero bueno, cualquier persona de la zona, cualquier habitante allí del pueblo te acompaña y es fácil llegar a él, y sobre todo estar allí sentado en una piedra viendo el atardecer o la salida de la luna es algo mágico. Fragmentaciones, como decías, graníticas, Vicente. En esta zona, ¿no?, de la provincia hay muchas formaciones graníticas, también en el Valle Amblés. Los betones, ¿no?, tienen mucho que ver, ¿no?, esos antepasados de los que hablábamos tienen mucho que ver, ¿no?, con nuestra historia, con nuestros antepasados. Sí, los betones, yo creo que casi todos debemos tener algún gen del pueblo betón. Y fíjate, los betones es un pueblo muy desconocido, a pesar de que se está investigando mucho actualmente sobre ellos, pero es sobre todo desconocido porque tuvo una época de vida, digamos que corta, para ser una civilización, entre comillas. Por ejemplo, los egipcios, pues sabemos que duraron miles de años, es decir, la civilización egipcia, desde 3000 años antes de Jesucristo, los betones prácticamente duraron 500 años, la civilización betona, es decir... no es demasiado para ser... Es muy poco para ser, digamos, una civilización. Luego también desapareció casi radicalmente, probablemente por la invasión de los romanos, que los desplazaron a los betones, incluso los asimilaron a sus ejércitos, porque los betones eran guerreros aguerridos que, como vemos también en las películas de Asterix y Obelix, claro, daban caña. Y bueno, los romanos solían asimilar también a las conquistas que tenían, y a los betones los ponían en primera línea de batalla, porque eran fuertes y eran, digamos, muy brutos entre comillas, porque luego realmente todas las investigaciones que se están haciendo en los castros betones, incluido el de la Mesa de Miranda, pues se ve que no eran, digamos, tan brutos entre comillas, sino que elaboraban fíbulas muy sofisticadas, tenían una relación bastante amplia con las estrellas, es decir, en el propio castro de Chamartín vemos unas estelas que apuntan a constelaciones y a estrellas, que yo animo también para el Día de los Betones, el día 8, que se celebra allí en el castro una representación, donde se informa a la gente de lo que hay, y también hay una explicación estelar allí en el propio castro. Entonces, ¿qué tal se verá desde Chamartín el eclipse del día 12, Vicente? ¿No es buena zona? Bueno, sí, la provincia de Ávila es buena zona casi toda, pero claro, hay puntos estratégicos para en los verlo que al 100% hay que desplazarse a la zona de Arévalo, Madrigal, toda esa zona. Pero bueno, en gran parte de la provincia, incluido Chamartín, podemos verlo un 97% el eclipse, que no es total, pero bueno, pero casi. El que no pueda desplazarse o tenga problemas, también puede observarlo disfrutar. desde allí, sí. Bueno, Vicente, no sé si de cara a este verano vas a hacer alguna ruta. Decimos que esta ruta, por ejemplo, está a 20 kilómetros de Ávila. Puede hacerla cualquier persona porque no tiene gran dificultad, ¿no? Tenemos muchos sitios cercanos que hay veces que desconocemos y que no nos hace falta ir muy lejos. Sí, lo interesante es observar, es ver, no mirar solo, sino ver, porque hay veces que ves pero no observas, no contemplas. Incluso la típica frase esa que el árbol no deja ver el bosque, pues igual, tú te metes Ponemos la venda. Exactamente. O miramos como los caballos de los picadores, que por cierto no me gustan nada las corridas de toros, que van tapados y solo ven al frente. Pues no, tenemos que, si salimos al campo, disfrutar de él, contemplar, observar, oír, oler el campo. Hay veces que los aromas campestres, como hemos visto también en la ruta esta de Chamartín, pues nos envuelven y notamos aromas muy interesantes, sobre todo todas las plantas aromáticas de la Sierra de Ávila y aquí de la provincia de Ávila,
También se pueden utilizar muchas en jardinería porque requieren poco riego, que es lo que interesa hoy día. Entonces, bueno, hay que ir al campo, pero contemplar sobre todo y ver y observar las dos cosas. Flora y fauna hemos visto en esta ruta, Vicente, y también animalillos de noche, ¿no? Entre ellos, algunos de nuestros protagonistas se han colado ahí de noche. Sí, sí, fíjate, porque es que la noche es otro aspecto de la vida, sobre todo en los berrocales, como esto de Chamartín, en el Canchal o en el Encinar, porque Chamartín pertenece también a una zona protegida de la Sierra de Ávila Adaja, que es el Encinar Sierra de Ávila Adaja, que es una zona de especial protección. Y bueno, ahí por la noche es otro mundo, es decir, ya desde el atardecer hay un momento que hay un silencio, que cuando se mete el sol y empieza a salir la luna, las especies nocturnas empiezan a salir y las diurnas se acuestan, es como un momento mágico también, la hora mágica la llaman muchas veces, o el minuto mágico, cuando se mete el sol y sale la luna. Y luego en la noche pues hay muchísimos animales que salen por la noche, sobre todo casi todos los mamíferos, micromamíferos, rapaces nocturnas, entonces se ven un poco más también protegidas del hombre hasta ahora, porque creo que el nuevo consejero quiere hacer una normativa para que puedan cazarse de noche incluso con visores telescópicos, lo cual a mí me parece una verdadera aberración y una barbaridad, y lo tengo que decir. Bueno, pues dicho queda, Vicente, porque aquí estamos, ¿no? Pues para expresar la opinión de cada uno, ¿verdad? Sí. Bueno, Vicente, pues vamos a cerrar este apartado, nos vamos a ir a publicidad porque tenemos luego más materia de la que hablar, pero ya lo saben que el Canchal de Chamartín está muy cerquita, pueden ir pues toda la familia, un grupo de amigos, como quieran ustedes, pero que sepan que hay rutas muy cercanas aquí al ladito de la capital y que podemos ir y venir en el día y disfrutar de nuestra naturaleza. A la vuelta les hablamos de más actualidad, de libros y también de nuestros protagonistas. Seguimos aquí en Ávila es así de natural, hablando de naturaleza y de otras muchas cosas. Vamos a hablar ahora de lectura, que ahora en verano apetece sentarse un rato, Vicente, deleitarse uno con la lectura, cada uno la temática que más le guste. Y tienes un libro en las manos, Vicente, que tiene un título muy sugerente, Comer con los ojos. Sí, sí, ¿De qué va esto? A ver. Pues fíjate, es curiosísimo, porque habla un poco de, bueno, como sabes, a mí la pintura también me gusta mucho y la gastronomía yo creo que a todo el mundo. Entonces, bueno, es un libro que fusiona un poquito, habla sobre cuadros, sobre autores famosos y a lo mejor menos conocidos, y sobre el significado de los cuadros, sobre todo a nivel gastronómico. Sobre todo se está centrando pues, en cuadros que tienen que ver con la gastronomía y con la forma de comer y qué expresan esos cuadros. Es decir, aquí vemos que es una obra de Jorge Gaitán y bueno, el libro es de Espasa. Y bueno, Jorge Gaitán, como veis ahí, es un historiador del arte, periodista, pero también ha escrito para la guía Repsol, es decir, también es un conocedor gastronómico bastante amplio y bastante conocido. Y es de la editorial Planeta, ya te digo que es Espasa, que pertenece a Planeta, y bueno, nos habla de cuadros en los que la gastronomía y la cocina tiene gran importancia. ¿No? Sí, tiene un protagonismo. Esto es una obra de Vermeer, de Johann Vermeer, que se llama La lechera, y bueno, él nos explica pues aspectos que normalmente no vemos. Aquí, por ejemplo, es otro libro, otro cuadro conocido, que también está en la portada del libro, sí, que es La salsa maravillosa, que precisamente es de un retratista de Georg Biber, que se dedicaba mucho a hacer retratos, y aquí nos explica pues cosas que normalmente tú en un cuadro no ves, como aquí, por ejemplo, este cocinero está probando una salsa que ha elaborado este obispo y pone mala cara porque no le gusta mucho. No le termina de gustar. No le termina de gustar, pero el obispo está muy satisfecho de la salsa que ha hecho. Entonces nos cuenta la historia del cuadro, una historia
que pudo ser, y la verdad es que se documenta bastante, entonces es muy fácil que acierte en todo lo que nos está contando. Es una de las obras más conocidas de ese autor, y bueno, incluso no solo habla también de pintura, sino que también nos mezcla algo de, por ejemplo, el Pórtico de la Gloria, como los artistas, tanto el maestro Mateo en este caso en escultura, como los pintores, contaban muchas historias a través de la escultura y de los dibujos. En este caso de la escultura, si nos trasladamos a 1188, cuando está hecho, pues la gente, los campesinos, la gente que asistía a misa no sabían leer casi ninguno y no sabían escribir, entonces se ilustraban, se documentaban a través de imágenes, a través de esculturas. Entonces aquí el maestro Mateo nos cuenta también una historia a través de todos estos dibujos, todas estas esculturas labradas en piedra. Y nos explica muy bien el autor pues todos estos detalles, qué es lo que significan todas estas obras. Y bueno, ves, ahí nos lo cuenta un poco, que en Santiago de Compostela ocurría esto también, y se leía a través de la escultura. Y luego también nos cuenta historias más modernas, digamos que esta es una obra del siglo XX ya, que no solamente se refiere a cuadros clásicos, sino que también nos habla esto de un hombre enamorado, también nos cuenta que está desesperado, que está en el bar. Cuando solo nos queda el bar. Cuando solo nos queda el bar, exactamente, tú lo has definido bastante bien. Y bueno, se le nota que es un gran conocedor del arte, de la pintura y de la gastronomía, de todo, porque nos describe también mucho la vida de los autores, cómo ha desarrollado su vida, en la época en la que vivieron, cómo estaba la sociedad entonces, para que nos entendamos mejor los cuadros que ellos escribían y que ellos pintaban. Y sobre todo, pues eso, las cosas ocultas que encierran a los cuadros, porque bueno, ahora tenemos un medio de expresión, la televisión, la radio, la prensa, pero antes no había nada, y además estaba la Inquisición también por delante. Entonces, que no dejaba que se pudiera ver nada. Si te expresabas un poco en desacorde, el garrote o la guillotina, o te quemaban en la plaza. En la plaza pública. Entonces ahora a través de los cuadros nos cuenta Jorge Gaitián también que hay mucho simbolismo, es decir, que en el cuadro mismo está de la lechera que hemos visto, en cualquier cuadro, sobre todo de los clásicos, los pintores de entonces expresaban a través de la pintura lo que no se podía expresar de otra manera. Entonces algunos lo entendían, la mayoría no, pero bueno, ellos dejaban su impronta allí, su firma y cosas ocultas que vienen luego después a la luz. Muy interesante el libro, a mí al menos no lo he leído aún entero, pero me ha gustado mucho porque eso enfoca la gastronomía, es decir, la gastronomía de entonces, de la época, enfoca la pintura también y la historia a la vez. Son tres cosas fusionadas en un mismo libro. Y hay que saber hacerlo bien, y en este caso el autor lo En este caso el autor y la editorial aconsejo su lectura y su visión, porque también te puedes deleitar viendo los cuadros. Claro, a quien le guste el arte, la gastronomía. Exactamente, tiene un recorrido, como dice el libro, un recorrido por el arte a través de la gastronomía. Bueno, y volando, pero no tenemos mucha prisa, pero nos vamos volando porque el libro se llama Volando Van. Yo le he echado un vistazo, Vicente, y nos habla un poco, ¿no?, de esas migraciones de las aves, ¿no? Y mismamente aquí en Ávila tenemos las aves, no solo las palomas, de las que muchas veces nos quejamos, pero tenemos otras muchas aves, otros muchos pájaros, otras muchas especies que migran y luego vienen aquí y luego se marchan. Sí, bueno, es que la migración de las aves realmente es uno de los acontecimientos más sorprendentes que hay en la naturaleza. Es decir, a veces resulta casi increíble cómo aves incluso de pequeño tamaño se puedan volar miles de kilómetros, es decir, es alucinante, y sobre todo cómo saben regresar al lugar donde, es curioso, ¿no? donde han nacido. No llegamos a entenderlo. Exactamente, porque bueno, ahora nosotros con el GPS le ponemos, pero si no estaríamos perdidos totalmente, incluso con el GPS nos perdemos. Nos perdemos, sí, a veces nos falla. Entonces las aves tienen un conocimiento, digamos, especial, y este libro es un libro escrito por Antonio Sandoval, que es un escritor famoso también, conocido en editorial Tundra porque tiene muchos libros sobre naturaleza, y también por Carlos de Ita, que digamos que Carlos de Ita es el experto en sonidos que tenemos.
Ahí lo ¿Veis? tenemos, Ahí lo Antonio tenemos. Sandoval, Antonio Sandoval Carlos y Dey. Carlos Deita. En esta ocasión el libro es de Anaya, de la serie Turing, que es un, Hemos digamos, traído ya varios. sí, Anaya viajera, que nos habla mucho pues, de animales, de plantas y sobre todo de viajes, y en este caso, pues el viaje de las aves. Aquí nos explica un poco cómo se orientan un poquito las aves, a través del magnetismo terrestre, es decir, es curiosísimo cómo pueden recorrer miles de kilómetros sin perderse, y entonces nos habla una de las brújulas que tienen, entre otras muchas, porque no está muy bien explicado todavía la migración de las aves, no llegamos a entender, Porque no llegamos a entenderlo, ¿no? a entenderlo al 100%, pero uno de los factores, como nos explican en este libro, es eso, el magnetismo terrestre. Son capaces de orientarse, incluso algunos científicos al principio alegaban que en el pico tenían una especie de magnetita que los orientaba, luego eso se desechó. Y luego pues nos explica también otras cosas, aparte del magnetismo, como vemos aquí el polo norte y el polo sur, también es todo un espectáculo en algunos lugares cuando migran las aves, como por ejemplo aquí tenemos en el oso cuando llegan las grullas, sí. también. Pues, la gente se acerca, ¿no?, a los miradores. Aparte que como estamos viendo también con el sol el astroturismo, pues también con los pájaros y con las aves hay muchísimo interés, sobre todo en la llegada de las aves y en observarlas. También aquí en Ávila, pues el Centro Medioambiental también de San Segundo también está organizando pues avistamientos de aves, se acercan al Sota a verlo. Sí, porque se trata de conocerlas más, ¿no? Porque sí, muchas veces más. Sí las vemos llegar, irse, pero no las conocemos. Claro, y realmente. es que hay muchas aves migratorias y fíjate, y en este libro nos explica pues el extraordinario viaje de algunas aves, Es que por fíjate ejemplo, la cigüeña negra. Sí. Todo lo que abarca, ¿no? Desde dónde van a... abajo desde el sur de África, puede llegar hasta el norte de Europa, es decir, pasando por España, que sabemos que se quedan también aquí, son... Tanto la cigüeña negra como en este caso, como las blancas, sabemos que tienen un viaje migratorio enorme. Y luego aquí hablamos también, nos habla de la cigüeña negra y tenemos un código QR en el libro, en todas las aves, que nos lleva al sonido de los cantos, ellas. Cómo cantan, que son sonidos captados por Carlos Deita, que es el experto en sonidos, digamos, por excelencia de la naturaleza, y del cual hemos traído aquí algún libro también del sonido. Aquí tenemos la garza imperial, que también, sobre todo, vemos más por aquí la garza real, aquí en Ávila, sobre todo al lado del Soto, pero esta también es una ave migratoria, la garza imperial, y es increíble cómo son capaces de volar. Tenemos la curiosa forma de vuelo, que no todas las aves vuelan igual, en este caso de la garza vemos que encoge el cuello y estira las patas para tener más aerodinámica. Y bueno, hacen también bastante vuelo de planeo, pero también mueven mucho las alas, cosa que podemos ver también en las grullas, que digamos que son las migradoras por excelencia. Y fijaos el viaje tan enorme que hace, en este caso, la garza imperial, es decir, también desde el norte de África hasta el sur de Europa, que es un viaje estamos hablando de miles de kilómetros. Es decir, sí. Entonces, bueno, también vemos el código QR que en todas las páginas la escaneamos y escuchamos tanto el vuelo, el canto en vuelo, como a veces cuando estén posados, ¿no? Cuando estés posado. Y bueno, otro que conocemos bastante bien aquí en Ávila, que es el vencejo. Justo te iba a preguntar sobre él. También, pues fíjate, miles de kilómetros, y en este caso están bastante más extendidos. Vemos la zona roja de arriba, en la zona de veraneo, donde vienen a criar, y abajo la zona de invernada, donde cuando desaparece el alimento aquí, se van para abajo. Se van hacia abajo. Y fíjate, el viaje del vencejo común es increíble. Los vencejos que aquí en verano, pues en la muralla mismo tienen sus nidos. Es un verdadero espectáculo ver los vencejos aquí, sobre todo las carreras que hacen también a través de las calles, incluso de Ávila, que me parece increíble que no se choquen con las paredes a la velocidad que van. Cuando ya baja el sol se les ve todos cómo se van ya, ¿no? Pero es curioso. Y bueno, recordar eso, que en otras ocasiones hemos hablado, que en época de cría pueden consumir miles de insectos diarios, es decir, que es impresionante. La golondrina también común que vemos aquí, también otra migradora por excelencia, que se mueve por más sitios, ¿no? Por lo que veo. Sí. Sobre la golondrina común también ocurre lo mismo. Hiberna en África y se distribuye por el resto de Europa, sobre todo Europa central, Europa del norte.
y también podemos ver el código QR, le escaneamos y escuchamos cómo canta, que la golondrina tiene bastante cadencia, no es un pi, pi como en otros animales, sino que bueno, tiene un gorjeo bastante amplio y sobre todo pues a finales de verano la vemos que ya cuando empieza el otoño se empiezan a acumular en los cables, todo un espectáculo Sí. antes de hacer el viaje migratorio al sur de África. Y luego también recordar que bueno, muchas aves migratorias de estas, como es un viaje larguísimo, necesitan pues de espacios estacionales donde descansar. Es decir, podemos encontrarnos sorpresas. Yo incluso en el río Daja he visto espátulas, que aquí en Ávila no, en la Laguna del Oso alguna vez sí que hay, pero bueno, no se suelen asentarse aquí, hacen el viaje sobre todo a Andalucía. Entonces yo he visto espátulas, incluso encontrarme 8 o 10 espátulas posadas en el Daja descansando, o la Laguna del Oso, todas las lagunas que tenemos así en la Sirven Moraña, de... sí, pues son lugares muy importantes para el descanso de estas aves, de las aves migratorias, porque es un viaje de miles de kilómetros, necesitan descansar a veces. Evidentemente, no van a estar en vuelo siempre. Y luego también pues la contaminación tanto lumínica en algunos lugares también las despista, sobre todo aves marinas en épocas migratorias también se guían mucho por las estrellas. No solo Sí, por pero el la luz, magnetismo. lo que son las luces, por eso mucho hablamos de esa contaminación lumínica, ¿no? Y que se está reduciendo mucho precisamente también porque va en contra de nosotros, de la naturaleza en este caso. Sí, sí, bueno, en algunos sitios se está poniendo solución a la contaminación lumínica, pero sobre todo ahora que hablamos del sol también, del eclipse y tal, pues bueno, para la observación estelar también, pues el tema de todos los satélites que estamos lanzando, la serie Starlink, todo de los más y otras, son miles y miles de satélites que se están lanzando al espacio, están interfiriendo muchísimo en la observación estelar porque ves pasar constantemente claro. Satélites, entonces bueno, estamos avanzando en muchos aspectos muchas cosas, técnicos, pero también en detrimento de otras. Pero en detrimento de otras porque la gente no se puede imaginar, sobre todo los que no están más relacionados con el espacio y con la astronomía, la cantidad de basura espacial que hay por ahí arriba, y va a llegar un momento en que para salir de la atmósfera terrestre hay que retirar. Hay que andar con cuidado porque chocas con la basura espacial. Vemos que hay basura tanto arriba como abajo. Exactamente. Vicente. Por desgracia, el ser humano no gestiona como debiera su basura, tanto la que hay aquí como la espacial. Pues ahí lo dejamos, Vicente, porque de eso también podríamos hacer un programa, de sí, todo sí. lo espacial y también de lo terrenal. Bueno, Vicente, vamos a parar, vamos a hacer una pausa, como dicen, ¿no? en los partidos de fútbol de hidratación, y a la vuelta seguimos hablando porque tenemos aquí a nuestros 3 protagonistas, pero vamos a hacer esa pausa, enseguida volvemos. Último bloque de nuestro programa de cierre de temporada de Ávila es así de natural, y lo hemos reservado para estos protagonistas, pero también para nuestra revista de cabecera, que no puede ser de otra manera que Quercus, Vicente, que seguro que viene cargada de actualidad. Sí, sí, bueno, Quercus ya sabéis que nos trae siempre muchas novedades y además bastante científicas, es decir, es una revista con datos científicos, pero también muy asequible para todo el mundo. Y de hecho, pues bueno, sus 40 y tantos años de vida lo avalan y lo atestiguan. Fíjate, en esta ocasión el protagonista es un animal polémico, pero hermoso, que es el lobo. El lobo. Que ni hay tantos como dicen, pero sí que ocasiona problemas a la ganadería. Entonces, bueno, en este caso nos habla de una cosa un poco extraña que puede resultar a la gente, que es cómo se comunica muchas veces el lobo a través de las heces, es decir, a través de las defecaciones que hace el lobo. Diciendo, aquí he estado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, la revista presenta un análisis, un estudio sobre el lenguaje invisible, como vemos aquí en el titular, que es lo que cuentan las heces. Entonces, las heces del lobo tienen bastante olor, porque tienen una especie de alcoholes muy volátiles que les sirven para marcar el territorio.
y pues las colocan en sitios visibles, es decir, no es como otros animales a lo mejor que lo esconden y lo tapan, como el gato, por ejemplo. Se quieren hacer oler, ¿no? Por así Exactamente, se decirlo, quieren bien hacer dicho. oler y nunca mejor dicho. Entonces, bueno, la revista Quercus nos habla, entre otras muchas cosas, de un estudio que se ha hecho sobre la forma de marcar el lobo, el lenguaje, digamos, olfativo, no solamente visual, de las heces del lobo. Y vamos a ver alguna cosa más. Vamos a pegar un vistazo rápido. Mira, aquí nos habla también, entre otras muchas cosas, de un ave o de unas aves que son los pícidos, que digamos que son los pájaros carpinteros, de un estudio que se ha hecho en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, sobre las especies de pícidos que existen allí. Por aquí, por Ávila, por la provincia, pues también podemos ver sobre todo el pico picapinos, que es este, o el picapino menor, este de aquí. Y en las lagunas de Ruidera pues nos habla también de otras especies de epícidos, por ejemplo, vamos a ver para que la gente los conozca. Aquí, que digamos que es el torcecuellos, el pico picapinos, ¿veis? Que estos son menos abundantes por aquí, por la provincia es más difícil de verlos, pero el picapinos este de aquí sí que es común. En los pinares de Ávila podemos verlos, incluso en pinos aislados. Yo incluso por la zona de Chamartín los he visto, he grabado algunos y no hay grandes pinares por allí. Entonces, bueno, es muy curioso porque estos aves están también en el estudio que hemos visto muy asociados unos con otros. Incluso unos picotean los árboles haciendo agujeros, en el pino suelta una especie de savia de la cual los otros también beben. E incluso hacen agujeritos para meter luego los piñones, los almendrucos. Para tenerlos almacenados. Para meterlos allí, los almacenan y luego les permite abrirlos mejor con el pico si están sujetos en un agujero, que si los picaran en el suelo. Tienen los picos. Es curioso, ¿no? Sí, cómo sí, se comportan. se comportan de una forma curiosa y luego tienen un cráneo bastante duro porque para partir fijaros las almendras, los almendrucos, los almendros, para partir a base de picotazos, Tienes que tener fuerza. Tiene un pico duro y sobre todo una cabeza, digamos, cabeza de pájaro carpintero. Cuando queramos decir a alguno que tiene la cabeza dura, digamos, tienes cabeza de pájaro carpintero. Veamos aquí una especie que yo creo que todos deberíamos de empezar a conocer, esta, que es la avispa asiática, que va avanzando por aquí, por la provincia. Parece ser que aún no se ha visto, o al menos no tenemos noticias de ellas, pero bueno, incluso ya está apareciendo en las Islas Canarias. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con ella. Aquí nos habla de que ya se ha visto en las Islas Canarias y bueno, vemos cómo la identificamos, que la gente se fije bien, que no tiene nada que ver con la avispa común. Es un poquito más grande y vemos que no tiene las marcas rayadas amarillas y negras de la avispa común, sino que más bien el dorso es oscuro con una raya amarilla y es un poquito más grande. Normalmente es más peligrosa porque su aguijón es más... Su picadura es más duro y las mandíbulas son mucho más fuertes que la avispa común. No suele atacar a la gente salvo si te acercas a sus nidos. Se ve amenazada el nido, ¿no? Son muy territoriales, entonces bueno, si alguien viera una especie de nidos que son bastante más grandes que los nidos de las avispas, un nido que no se acerque a él, que avise a 112 o... Que vaya gente profesional. Sí, porque no vayamos fijaos, el aguijón que tiene esta avispa es capaz de traspasar las típicas protecciones de las abejas, los apicultores. Sí, el traje que llevan, Sí, ¿no? sí, un traje de apicultor, esta avispa se lo perfora. Como si nada, ¿no? Lo perfora e incluso los guantes también. Es decir, nunca se nos ocurra manipular ni acercarnos a una nido de avispa asiática y esperemos que nunca nos encontremos con ninguno. Esperemos. Esperemos. Bueno, vamos a ver un par de cosillas más. ¿De Quercus? De Quercus, porque el tiempo nos apremia. Siempre, en televisión el tiempo es oro. Sí, fijaos, pues también tiene un apartado Quercus que es, digamos, que nos habla de arqueología, de la naturaleza. Entonces, bueno, el rabilargo ibérico, el rabilargo es un ave que sí que podemos encontrar en la provincia de Ávila también, sobre todo por la zona del Barraco. A lo mejor en Sierra de Ávila, aquí en la Sierra Media no, pero ya nos bajamos un poquito a la zona del Barraco, Gredos, Tietar. Entonces es un ave, pertenece también un poco emparentado con la urraca y
y sí que le podemos ver. Entonces, bueno, se habla aquí que se están haciendo en Gibraltar, hay unas cuevas que se está haciendo, digamos, paleontología en ellas, y entonces se habla del rabilargo ibérico que existía ya en tiempos neandertales, es decir, hace unos 40.000 años existía ya, es un ave que ha existido casi desde tiempos remotos, y gracias a este tipo de estudios paleontológicos, pues se ha descubierto que en esas cuevas, de estas cuevas que estuvieron tapadas por el mar, porque la oscilación en tantos miles de años, pues bueno, el mar se retiró más de 120 metros de la orilla, luego volvió a taparse, se ha vuelto con las glaciaciones, pues bajaba el mar, con el cambio climático, al disolverse el hielo volvía a subir, entonces ha habido unos cambios bastante radicales. Y bueno, aparte del rabilargo ibérico, como hemos visto aquí, este estudio en el Observatorio de Kerkuh nos habla de muchas aves que ya los habitantes del pasado la consumían, es decir, que interactuaban no solamente con rabilargos, sino incluso con buitres, consumían otro tipo de rapaces. Más de 120 especies de aves se han encontrado en estas cuevas. Entonces vemos también cómo la paleontología aplicada también a los animales nos descubre muchísimas cosas del pasado. Y luego Kerkuh tiene este mes también, en julio, un suplemento especial que habla pues, sobre el oso ibérico, es decir, para cómo conocer mejor al oso, las interacciones que hay también en el oso con la naturaleza, con los seres humanos, e incluso cómo protegernos si tenemos un encuentro con un oso. Entonces, bueno, Kerkuh viene cargado. Viene cargadito para que tengamos lectura para el verano, para finales de julio y agosto. Pues hablamos de especies, ¿no?, de muchos puntos que están en nuestra geografía española. Y tenemos también aquí protagonistas, que algunos de ellos los hemos visto, como decíamos antes, en la ruta. Nos quedan pocos minutos, así que vamos a darles protagonismo. Vicente, pues nada, háblanos. un vistazo rápido. Aquí vemos arriba del todo a perdiz roja, que es una especie cada vez más escasa todas estas tres especies podemos verlas en la provincia de Ávila. La perdiz roja cada vez es más escasa porque, bueno, la caza ha diezmado mucho la perdiz, a pesar de que los cazadores digan lo contrario, e incluso muchas veces el origen de la perdiz natural se ha perdido, porque hay veces que incluso sueltan perdices de criadero para cazarlas, pero bueno, todavía podemos ver algunas perdices rojas por aquí, por la provincia de Ávila. Es una ave espectacular y hermosa. Aquí vemos al tejón, que le hemos visto salir por la noche en nuestro vídeo de Chamartín, y todavía quedan algunos también. Es un mamífero muy poderoso, tiene unas garras excavadoras que es capaz de hacer unos agujeros tremendos, y es un animal muy bonito, un mamífero. Yo me he encontrado solamente una vez con él de frente, lo demás son como cámaras de fototrampeo y es espectacular, es un animal hermoso. Y luego aquí tenemos una especie de alondra que se llama la cogujada. Es un nombre que a algunos les resultará un poco extraño, pero es una alondra. La cogujada es la alondra, digamos, que más cresta tiene, entonces es una ave muy bonita. La podemos ver sobre todo en zonas de moraña, en la Sierra Media, en la Sierra de Ávila también, y digamos que de las alondras es la que tiene la cresta más alta, es decir, para distinguirla un poquito más de otro tipo de alondras, la cogujada podemos verla posadas en piedras, cantando, las alondras tienen un sonido también muy bonito, muy característico. Y bueno, son tres especies que podemos encontrar aquí en la provincia abulense y que las he querido plasmar un poco en plumilla. Bueno, Vicente, pues nos toca cerrar temporada, una temporada más, Vicente. Una más y una más, y una menos. Y una menos. Bueno, Vicente, estos protagonistas nos han estado acompañando durante toda esta temporada en cada uno de los programas, y a lo mejor en otoño nos dan una sorpresa. Yo creo que sí, que vamos a dar una sorpresa a los espectadores con estas especies que hemos ido trayendo por aquí. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, Vicente, con esa sorpresa para que nuestra audiencia, los espectadores que nos siguen casi cada mes, que tenemos esta cita aquí en este pequeño salón, en este plató de la 8 Ávila, a ustedes agradecerles, como siempre, pues que estén al otro lado de la pantalla siguiendo no solo a nuestros protagonistas, sino también a Vicente, a todo su equipo, a todo el grupo de amigos que va con él también, ¿no?, a hacer esas rutas. Y yo, como siempre, agradecerte todo, Vicente. Nada, yo encantado de estar aquí. Bueno, recordar también que
Los que no lo puedan ver en directo, pues Lo a través pueden de ver. RVT Dicil, pues pueden seguirlos y ver programas incluso anteriores. Eso es, pues ya lo saben, que en CILTV Play lo pueden ver también, esos programas de Ávila es así de natural, y nosotros ya lo saben, después del verano, por septiembre o octubre, seguramente que hay alguna sorpresa con estos protagonistas de mano de Ávila es así de natural, así que estén muy atentos. Hasta entonces, pásenlo bien.